Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bueno, bienvenidos familias a otro episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Yo soy el Dr. Jules Martínez y aquí estoy nuevamente con mi compañero de travesía, Robert Guerrero. Hola. Bienvenido a todos los que nos escuchan. Qué bueno estar con ustedes de nuevo en este episodio de Sin Púlpito ni Maquillaje. Nos estamos deleitando mucho en este espacio. Siento que cuando compartimos, grabamos, terminamos como wow. O sea, me está enriqueciendo tanto y yo sé que esta dinámica ha sido muy linda para nosotros. Esperamos que los episodios pasados que hemos estado hablando de varios temas, hemos estado hablando de la misión integral, de la centralidad del evangelio, hemos estado hablando acerca de la importancia de la iglesia como comunidad de coinonía e intimidad. Hablamos de la justicia social. Estamos esperando que estos temas sean de ayuda para ti personalmente como líder, pero también como recursos para tu iglesia, en la formación de tus líderes. Conocemos de iglesias que están reuniendo a sus líderes escuchando el podcast. Sí, así es. Y luego crean conversaciones alrededor de esto porque queremos que sea de formación. No solamente de información, sino de formación para ustedes. Que lo estén yo me la estoy gozando. Yo espero que tú también. Y hoy queremos adentrarnos a un tema que es muy importante. Para algunos quizás puede ser incómodo, para otros puede ser iluminador. Y se trata de ¿Cómo cambia la gente? Claramente el evangelio de Jesús implica cambios. Pero ¿cómo se ve eso? Sí. Y parece como obvio, ¿verdad? Claro, o sea, venimos a la fe cristiana y las personas que se identifican con la fe, incluso los que no son cristianos saben que si tú te identificas como cristiano, algún cambio tiene que haber en tu vida y te lo sacan en cara, ¿verdad? Sí, por lo menos yo sé que mis hijos me lo sacan en cara, mi mujer me lo saca en cara. O sea, se espera cambio. Pero ¿cómo cambia? No queremos desafiar a que, de hecho, lo que yo he visto, mi experiencia, trabajo con iglesias, mentoreo pastores de iglesias, que la dinámica del cambio, si bien estamos comprometidos con la dinámica del cambio no siempre es saludable. Sí. En lo que nos estamos basando para producir cambio en nuestras vidas y en la vida de nuestras congregaciones y de nuestra gente, no es saludable en muchos casos. Y eso nos preocupa porque queremos que nuestras iglesias hispanas y todas las iglesias cristianas vivan a partir de la libertad que nos da Jesucristo. Vivan esa vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y para decirte la verdad, mucha de la gente que están en nuestras iglesias tratando de vivir procesos de cambio están viviendo de manera miserable y esclavizada y son aburridísimas, son personas que viven juzgando, viven pesados, viven escondiendo sus fallas. ¿Cómo cambia la gente? ¿Y cómo cambia la gente manteniendo alegría? La fe cristiana implica alegría, gozo. Y si estamos hablando de que el evangelio provoca unión con Jesús, unión con Cristo mediante el Espíritu, estamos hablando de una condición de vida que nos trae gozo, alegría, esperanza. Pero muchas veces no se nos ve eso. Y claro, admitimos, hay muchas maneras culturales en que tú puedes decir, esto es verdadero cambio. Pero quisiéramos explorar algunas de aquellas maneras que quizás se acercan a patrones que suceden en la Escritura, pero tienden a tergiversar muchas veces y queremos aterrizar en aquellos lugares donde hay más claridad para entonces hacer esta travesía juntos bien. Sí, tú sabes que yo recuerdo, estaba en gimnasio una vez, cómo la gente espera que uno que cambie. Y hasta ellos cambian cuando saben que tú eres cristiano. Yo estaba en gimnasio una vez en una caminadora y hay otro señor en una caminadora al lado de la mía. Y él, todas las chicas que pasaban,
él me daba un comentario. Okay. Un comentario a veces incómodo, ¿no? Y yo, qué cosa más grande este hombre. Y estamos en conversación y pasa otra chica y él hace otro comentario y pasa otra chica y luego entonces él me pregunta a mí dentro de la conversación, porque yo le pregunté, hey, ¿qué tú haces? Creo que él era constructor o algo así. Cuando me dice, ¿y tú qué tú haces? Yo soy pastor. Él dijo, le cayó como la vergüenza y dijo, no, mira, pero fue respeto. O sea, no, fue respeto. Yo respeto a las mujeres. O sea, él asume, ok, está delante de un pastor. Esto implica que tengo que cambiar mi forma, tengo que por lo menos aparentar de que no estoy tan mal como soné hace un ratico, ¿no? Claro. De nuevo, el cristianismo, si algo queda claro en la gente, es que el cristianismo implica cambio. A mí me quedó claro eso. Cuando yo vine a la fe cristiana, yo entendí que estoy abrazando un cambio de vida. Yo lo entendí. O sea, yo no solamente fue, Señor, perdóname porque soy un pecador, sálvame para no perderme eternamente, quiero conocer. Yo entendía que yo necesitaba un cambio. Yo entendía que esta decisión de seguir a Cristo implicaba una vida de cambio. Ahora, del dicho al hecho hay tremendo trecho, como dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, mi proceso de cambio fue tan difícil. Y yo digo que para mí fue un poco hasta traumático. Cuéntame. Porque primero vivía yo constantemente, viví desde el inicio de mi fe frustrado conmigo mismo, porque a cada rato volvía para atrás a caer en patrones de conducta y actitudes que, oye, yo me decía a mí mismo, pero yo soy cristiano, yo no debería estar haciendo esto. Viví frustrado. Recuerdo que todavía al año de yo ser cristiano, todavía si me provocaba a alguien en la calle y era un pleito. Empezaban las trompadas y las patadas. Recuerdo que yo siempre iba donde el pastor y le decía, pastor, perdóname, pero... Y hasta que él se cansó, era un misionero norteamericano, él, Mr. Nauta, fue mi papá. Y hasta un día se cansó porque era tantas las veces que y él decía, mira, me dijo, tú peleas porque tú quieres. Y yo, ¿cómo tú puedes decir que porque yo quiero? Usted no ve que le estoy diciendo a usted que estoy en lucha. No, tú peleas porque tú quieres. Ya él no había qué hacer. Entonces... ¿qué pasa? Cuando la iglesia empieza a ayudarme para cambiar. Era como tratando, como dijo Tim Keller, una de las ilustraciones que él hacía, era tratando de enderezar una barra de hierro a puro golpes. Sí. A puro golpes. Me ponían en disciplina. Yo rompí el récord de disciplina en mi iglesia. Yo era el más rápido para confesar mi pecado. En la iglesia nosotros nos ponían delante y tú tenías que confesar y yo aceptaba mi falta. Vivía constantemente esforzándome por cambiar, memorizando la Biblia, pidiéndole perdón todo el tiempo a Dios, confesándolo con algún líder de la iglesia. Usaba todos los medios. Sí. Y lograba cambios, pero sentía como que, entonces, ¿qué pasa? Mira que me pasó. Vivía escondiendo, aprendí a esconder. Aprendí a vivir con una conducta externa de apariencia de que estoy bien, juzgando a los demás, rápidamente destacando la falla que tenía el otro y con una serie de luchas y adicciones internas, pero escondiéndola porque me daba miedo. Sentía vergüenza. Vivía completamente como cabizbajo, inseguro. No vivía en seguridad con mi Dios. Vivía siempre con esa vergüenza. Y eso era una carga, man. Eso fue una carga terrible. Sí, y a veces esa carga se siente que es insoportable. Yo viví algo similar y es que cuando vine a la fe ya a punto de graduarme de la escuela superior entrando a la universidad, estaba en una iglesia
donde se hacía mucho énfasis en la experiencia de santidad. Era una iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, que eso es parte del énfasis, ¿verdad? Eso era uno de mis miedos. Sin santidad nadie verá al Señor. Correcto. Y yo ahí me embromé, mano. No, Oye, ¿hasta dónde tiene que llegar esta santidad para yo poder estar seguro? Sí, no. Entonces, yo vivía con una ansiedad de una falta de seguridad, porque aunque entendía que Dios me amaba, aunque podía confesar que Jesús había vivido la vida que yo debía haber vivido, pero no lo hice, y que a través de su vida, muerte y resurrección yo soy unido a Cristo mediante el Espíritu, teóricamente yo podía confesarlo, pero vivía con la ansiedad de que ten cuidado porque si pecas en esto y Cristo viene, te queda. Entonces, lo que creaba era una ansiedad por tratar de enfrentarme a la ley como aquel que cumple ley. Uh-huh. Veía los 10 mandamientos no solamente como una guía, sino como los requerimientos de entrada y de permanencia. Sí. Requerimiento de entrada al pueblo de Dios, permanencia en el pueblo de Dios. Entonces, también ese sentimiento de culpabilidad, lidiando con mi lujuria, lidiando con mi ira, uh-huh, con mi carácter, lidiando con mentiras, etc. Yo también aprendí a esconderme. No. Esa no era la intención de mis pastores o de la iglesia en general, pero eso era lo que estaba sucediendo conmigo y con muchos otros jóvenes, donde el gozo del evangelio era sustituido por una ansiedad de que en cualquier momento, aunque Dios me ama, me puede sacar de redil. Sí. No, y tú sabes que escuchándote me río porque me acuerdo esa etapa de mi vida que vivía, y si el Señor viene ahora. Yo viví la venida del Señor, que debería ser un mensaje como de esperanza, para mí era de miedo porque yo estaba consciente de que algo anda mal conmigo, que yo no he resuelto. Y si viene, bueno, el miedo con el que uno vivía. Y ¿sabe qué me preocupa con lo que cargo? Todavía cargo con eso. Claro. Que cuando paso a ejercer funciones de liderazgo en la iglesia y luego a pastorear, ¿verdad? Como plantador de iglesia. A pesar de que yo en cierta manera resistía ese tipo de imposiciones externas que nos ayudan a cambiar, pero de manera superficial y no de raíz. A pesar de eso, por no saber cómo cambia la gente, por no saber lo que es la dinámica de renovar el corazón, la manera es que yo motivaba a la gente con la que yo trabajaba, y especialmente yo trabajaba con mucha gente de la calle, trabajé con muchos pandilleros que se convirtieron al Señor, gente que no se formaron en la fe cristiana, que tenían luchas con adicciones fuertes y todo. Y yo era, por muchos años fui empático, ¿sí? O sea, entendía, no fui alguien que los rechazaba, pero lo que yo usaba para motivar el cambio. Uh-huh. Ahora miro hacia atrás, digo, wow, los esclavicé más de lo que los liberé. Uh-huh. Los esclavicé más de lo que los liberé. Creé tal vez mucha gente moralista, tal vez creé mucha gente hipócrita, porque se supone que deberían haber cambiado con las prácticas que uno le daba, ¿verdad? Claro. Me acuerdo yo que hacíamos, si tú vas a este retiro y tienes este tipo de experiencia, tú vas a ver que tú vas a venir transformado de la montaña de por allá, ¿verdad? Y claro, todo el mundo se vuelve santo en un campo por allá arriba, como Pedro, Juan y Jacobo, que vieron al Señor y después bajan y los demonios no salen, ¿verdad? Entonces, o sea, era tanta disciplina. Esto es porque tú no estás leyendo la Biblia. Mira, hermano, si tú lees la Biblia todos los días, si tú te levantas temprano, si tú oras todos los días, si tú te congregas siempre. O sea, una serie de cosas buenas, pero que se convirtieron en fines en sí mismos, como que eso es lo que te va a cambiar. Sí. ¿Verdad? Eso es porque tú no estás orando. Eso es porque tú... Mira... Eso va a cambiar si tú dejas de ir a ese lugar. Eso va a cambiar si tú te juntas con las personas correctas. Todos buenos consejos, pero no buena noticia. Porque es como... hay una cita de Keller que quiero leer. Dice, la renovación espiritual
implica conocer y comprender la verdad del Evangelio y aplicar esas verdades a nuestros corazones. No solo aprendemos el Evangelio cuando nos convertimos. Esto es solo su punto de partida. Pablo dice que el Evangelio solo hace su obra renovadora en nosotros en la medida en que lo entendemos en toda su dimensión y en toda su verdad. Entonces, cómo cambia la gente es aprender a aplicar la verdad del Evangelio a todo aspecto de la vida. Como él decía, Tim Keller, el Evangelio no es el ABC de cómo yo entro a la fe cristiana. El Evangelio es de la A a la Z. Exacto. De cómo entro en la vida cristiana y cómo me renuevo en la vida cristiana. Aplicando el Evangelio al corazón. ¿Cuáles son, Jules, las otras alternativas de cambio que no son el Evangelio y que vemos que son muy comunes en la iglesia hispana? Bueno, yo diría que muy común es pensar de si yo he tenido una experiencia de conversión, que el criterio principal es si yo me vuelvo inmediatamente una persona que obedece los 10 mandamientos. Es decir, que mi prueba es que yo estoy obedeciendo los 10 mandamientos y soy consistente en hacerlo. Entonces, si yo puedo juzgar a otros, y por juzgar me refiero a identificar si esta persona es verdadera o no es verdadera, si está dentro o si está fuera, es a partir del cumplimiento de ciertas reglas. Es decir, hay una buena intención detrás de eso. La intención detrás de eso es que los cristianos, para ellos, la ley del Señor es buena. La ley moral es buena. La ley de Cristo es buena, que es el cumplimiento de la ley moral. Y claramente hay ciertas cosas a las cuales nosotros no participamos. Si tú mencionas los 10 mandamientos, pues perfecto. Pero entonces, esta manera de acercarse como prueba de que estás adentro tiene el problema de que se convierte fácilmente en legalismo. Entonces, el legalismo es la filosofía mediante la cual yo quiero participar en lo que Dios está haciendo y la única evidencia es siempre y cuando yo pueda cumplir con sus mandamientos y tenga ese criterio para otros y nada más. Es decir, reduce todo al cumplimiento de reglas. Ahora, cualquier persona en cualquier religión, hasta en cualquier estilo de vida, puede cumplir reglas que son muy morales y como quiera odiar a Dios. Sí, correcto. O sea, yo he conocido muchas personas que han sido hasta más moral que yo, que la gente que yo conozco en la iglesia, y detestan la noción de que existe un Dios que los creó, a quien se deben y que deberían entregar su vida. Pero son buena gente. Son buena gente, son morales. Moralmente hablando, sí. Mejor que nosotros. Oh, no, consistentes, ayudan a su prójimo, están envueltos en asuntos de justicia personal y social, somos gente muy considerada, misericordiosos y todas estas cosas. Hasta pacíficos. Amables. Claro. Y no... generosos, gente que no se dan a la ira, perdonan a otra gente. Yeah. Entonces, el legalismo, por implicación, tendría que decir que tanto y en cuanto tú cumplas todas estas regulaciones que son buenas en sí mismas, que eso únicamente es la evidencia de una experiencia real con Dios. Pero claro, nosotros entendemos que eso claramente no es así. Es decir, una de las discusiones y polémicas que Jesús tuvo en los evangelios era con los fariseos. Los fariseos no eran gente atea, no eran gente inmoral que se pasaban por ahí. Mira, se sabía la Biblia y de rabo a cabo. Y de hecho, todas esas reglas que inventaron eran para ayudar a la gente a no apartarse de la rectitud de la vida conforme a los mandamientos de Dios. Correcto. Y ellos tenían una noción de fidelidad. Si tú cumplías las cosas al pie de la letra, como está en la ley, y con una serie de otros mandamientos añadidos a la ley, pues entonces esa es la única evidencia, la evidencia más consistente y visible de que tú eres parte del pueblo de Dios. Yeah. Eran gente muy moral, respetada socialmente, religiosa, con prácticas de oración y de devoción personal bien rigurosas. Y sin embargo, en un momento de polémica, Jesús puede decir que aún a pesar de la intención de cumplir la ley de esta manera, que algunos eran sepulcros blanqueados, que le ponían una carga de religiosidad a la gente, de tratar de cumplir
las regulaciones del pacto que la gente no podía por sí misma hacerlo. Sí. Así que eso sí, mirándolo hoy día, yo decía, oye, pero es que yo conozco mucha gente que es moral y sin embargo no son creyentes. Pues entonces no puede ser que la moralidad es el único criterio. Uh-huh. Sí, y nos lleva a preguntar entonces, el renuevo que viene del corazón. Queremos cambiar. Hay un deseo de cambiar. ¿Cómo cambio? Y ahí viene lo que es la conformidad externa a los mandamientos de Dios o la renovación interna del corazón. Cierto. O sea, si yo me dispongo a obedecer la Biblia y quiero cambiar, estoy como saltando un proceso que es sumamente importante, que es entender mi corazón. Sí. Y la realidad es difícil de admitir, que mi corazón está tan dañado que yo, por mi esfuerzo y simple deseo de querer obedecer, no puedo obedecerlo, aún siendo cristiano. O sea, los dos problemas principales de nuestro corazón. La incredulidad, que incluso Jesús, eso era algo que él como que se cansaba y dice, o sea, tan tardos para creer, son duros para creer. Dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la verdad de Dios, somos incrédulos y como tal siempre estamos procurando justificarnos a nosotros mismos en base a lo que yo hago, aún estando en la fe. O sea, lo que me hace sentir que estoy bien, lo que me hace sentir seguro de que Dios me ama, lo que me hace sentir que soy una persona buena, es que me estoy conformando a la ley. Entonces, estoy usando la ley de Dios, que es buena, para yo sentirme que tengo valor y que soy alguien y que Dios me ama y que soy una persona recta y que soy, ¿entiendes? O sea, es negando, es como dice Lutero y dice la teología de la Reforma, ¿no? Estoy negando a Jesús como Salvador, tratando de salvarme, tratando de, como yo tengo este yaque, ¿verdad? Este yaque me sirve para verme cool, ¿verdad? Chévere. Y para esconder la barriga que tengo, ¿verdad? Porque no se me ven los chichos, ¿verdad? Entonces, usamos la ley como una vestimenta para cubrir la deficiencia que tengo, pero la deficiencia que tengo está ahí. La deficiencia que tengo está ahí. Entonces, estoy tratando de justificarme a mí mismo, estoy vistiéndome a mí mismo. Claro, le pido ayuda a Dios, es como pidiéndole ayuda a Dios para ponerme el jaque, ¿verdad? Claro. Sin cambiar el corazón. Y es lo que es el moralismo, que es donde yo, por creer que por conformar mi vida a la ley de Dios, en este caso, porque somos cristianos y creemos en la Biblia, conformar mi vida en imitar a Cristo. Y como recientemente escuché un sermón donde hablaba de los frutos, del fruto del Espíritu. Sí. Pero decía, el fruto del Espíritu es, hermano, es que usted tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Y yo decía, pero no se está dando cuenta que me está diciendo que está la manera en que me está exhortando a ser amable, a tener fe, a tener dominio propio es, hazlo. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que vivir este fruto. Y yo me imagino uno pensando, ¿y si no lo tengo, cómo lo produzco? No me dijo cómo. Asume que a pura fuerza de voluntad o porque yo simplemente le pido a Dios para que me ponga el jaque, que eso es lo que me va a lograr a mí, que yo voy a conformar mi vida a los patrones de Dios y a la ley de Dios. De nuevo, es descansando en mí mismo y en mi capacidad de yo poder obedecer a Dios, como si apelando a la voluntad, o si eres de tradición pentecostal, apelando a tus emociones. Porque una es apelando a la voluntad. La palabra de Dios dice que debes hacer esto. Hazlo. Disciplínate. Hazlo. Claro. O la palabra de Dios puede ser, ten fe. O sea, hay predicadores que te motivan emocionalmente, que el domingo tú sales prendido, mano lleno, y llega el lunes. Y llega el lunes. Y tú dices, ¿qué fue? Se fue el fuego, se fue la motivación. Hay muchos predicadores que son muy pragmáticos, que motivan el cambio
dándote pasos, ¿verdad? Mira, número 1, trata de no decir una mentira hoy. Número 2, habla con un consejero. Número 3, o sea, como paso pragmático. De nuevo, buenos consejos, son buenos consejos, pero no tratan con el problema de fondo que es. Y esto fue lo que descubrí, hermano, gracias al Señor. Yo no puedo. O sea, cuando yo oigo que la Biblia me dice, haz esto, lo primero que yo tengo que asumir es, mi corazón está dañado. Porque inclusive tratando de hacerlo y hasta cumpliéndolo, muchas veces nuestras motivaciones son otras. No, nada tiene que ver con amor a Dios o amor al prójimo. No, yo puedo decirle no al pecado porque no me quiero ver bien. Uh-huh. Yo puedo decirle no al pecado porque tengo miedo de que me van a rechazar. Yo puedo decirle no al pecado como fue la motivación principal que mis primeros líderes, no por las consecuencias. Yo puedo decir no al pecado por orgullo. O sea, como mi papá me enseñaba a mí las normas de él. Era porque tú eres un guerrero, mano. Los guerreros no hacen eso. Guerrero, sí. Entonces, ese es mi apellido, por cierto, ¿verdad? Sí, claro, eso está bien. Los guerreros no somos así, ¿verdad? Entonces, es apelando al orgullo. Uh-huh, uh-huh. Hay muchas razones por las que le decimos no al pecado. ¿Qué dirán de mí? ¿Verdad? Soy honesto, pero soy honesto ¿por qué? Porque si no soy honesto, me atrapan y me botan del empleo. O sea, hay muchas... Pero lo seguirías haciendo aún si nadie te ve. Pero fíjate, entonces, no porque amo a Dios. Yo creo que ese principio del amor, ahí hay una clave bien grande de esto. Ya. El amor de Cristo, la Escritura lo va a presentar como una experiencia liberadora. Juan va a hablar de la manera en que Dios manifiesta su amor en su Hijo único, a quien envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor se plantea como en contraposición de no del odio, sino de la desesperanza, uh-huh, de la resignación, sí, el no sentir nada. Bueno, el mismo Juan dice en su carta, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es. O sea, y ahí vamos. O sea, ¿qué quiere decir un cambio que nace de descansar en el amor de Dios? Porque amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mientras más entiendo el amor de Dios en Cristo en mi vida, mientras más yo abrazo, mientras más lo internalizo en mi vida, entonces ahí nace un impulso distinto que nace a partir del descanso. Lo contrario es un ciclo de esclavitud, un ciclo de autoesfuerzo, ¿verdad? Sí. Un ciclo que cansa, mano. O sea, tú oyes que la Biblia dice esto, tú vas al domingo, escuchas el mensaje, el pastor o la pastora da un mensaje que desafía algo en tu vida, ¿verdad? Y tú sales dispuesto al cambio. ¿Y qué pasa? Tienes un poco de éxito y se te sube la cabeza. Uh-huh, de una vez tú comienzas a sentirte seguro y hasta empiezas a predicar a la gente, a darle consejos a la gente de lo que te funcionó a ti. Pero ¿y qué pasa? Inevitablemente vas a fallar. Sí. ¿Qué hacemos cuando claramente la Escritura tiene unas indicaciones? Hey, resiste a Satanás y él huirá de vosotros. No cometas pecado o no cedas a la tentación, porque la tentación, una vez consumida, da lugar a muerte. Tiene todas estas advertencias. Sí. Claramente hay unas advertencias. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallas, bueno, te llenas de culpabilidad, confiesa tu pecado, tratas de nuevo y vuelve y fallas. Y entra ya el periodo de vergüenza. Comienzas a sentir vergüenza, comienzas a sentirte inseguro y luego entonces viene esconderlo. Uh-huh. Esconderlo y empieza la hipocresía porque, oye, incluso le has dado consejo a la gente por las victorias que tú has tenido y tú mismo estás fallando en eso y comienzas a vivir en esa hipocresía. Comienzas a transferir tu culpa a los demás y te vuelve juzgativo y legalista hacia los demás. Te proyecta la proyección, ¿verdad? Y llega un momento en que te cansas tanto que tú te das por vencido. Y dices, bueno, es que ya así. Es que
Incluso hay gente que dejan la iglesia por eso. Claro. Y dicen, lo intenté y no me resultó. Porque ese ciclo de autoesfuerzo es tan cansa, es tan esclavizante. Y la gente que logran quedarse en ese ciclo se vuelven sumamente inseguras o juzgativas dentro del pueblo. Por eso hay tantas iglesias enfermas. Hay tanta iglesia enferma y eso es lo que nos preocupa a nosotros. En la Confraternidad Avance, uno de nuestros valores es la centralidad del Evangelio y el renuevo que produce el Evangelio. Nosotros queremos iglesias que rompen con ese ciclo de autoesfuerzo y dicen, para usar términos teológicos, y ahí tú puedes ayudarnos, Jules, que si bien la justificación por la fe es la manera en que nosotros somos declarados justos por lo que Cristo hizo y descansamos, que descansamos en la obra de Cristo plenamente, que Él vivió la vida que yo no puedo vivir, la vivió perfectamente por mí y me reviste de su justicia, murió la muerte que yo le debo a Dios. Sí. La pagó por mí y venció a través de la resurrección y que ahora reina, derramó su espíritu para que la vida de Él se pueda vivir en mí, ¿verdad? Que la justificación por la fe, que soy declarado justo, la santificación, que es como yo vivo en la fe, se descansa en la justificación. Correcto. No es separada de la santificación. ¿Cómo logramos eso? Porque esa santificación, ¿verdad? Esa santificación es una santificación que nace de gozo, se basa en la seguridad, en la paz, que no se desespera cuando está en lucha, que asume que es como el mercado, ¿verdad? Que el mercado va subiendo y tiene unos bajones, hermano. Y luego va subiendo. Así es la santificación, ¿verdad? Como cuando hay esos bajones, esa caída, no vivo en temor, me da un pánico, sino que continúo descansando en la suficiencia de Cristo. Háblanos de eso un poquito, sí. Jules, de la interacción y la conexión orgánica entre la justificación y la santificación. ¿Verdad? El apóstol Pablo hablaba y decía, justificados pues por la fe, o mediante la fe tenemos paz para con Dios, y esto no de nosotros, sino que proviene de Dios. Nos habla de que precisamente es este evangelio el que nos permite ser resucitados juntamente con Cristo. Parte de yo enfrentar mi propia tendencia a la tentación, mi propio pecado. Una es, yo he encontrado que la Escritura trae consolación cuando te dice que el mero hecho de que tú tengas conciencia de tu pecado y te invita a arrepentirte es que lo puedes hacer. Lo puedes hacer por la inhabitación del Espíritu Santo. Yeah. El Espíritu Santo regenera nuestro espíritu. Ese lenguaje nos liberta de cualquier tensión de que nos domine completamente para que podamos responder a Dios. Y que lo hagamos no por miedo, sino por amor. Es decir, fuimos enterrados juntamente con Cristo, Romanos 6 al 8. Somos levantados juntamente con Él. El lenguaje ahí es donde viene que todo el que nos está escuchando dice, oh sí, pero la vieja criatura, sí, exactamente. El antiguo yo está enterrado, el nuevo yo, Corintio, la nueva criatura. Esa nueva criatura está forjada por el Espíritu Santo. De manera que yo puedo decir a Dios, hablar con Dios, anhelar a Dios, amar a Dios. Y eso amar a Dios va acompañado por la seguridad de que Dios no está creando un espacio ni un hogar espiritual para que yo ande solo, sino que yo ando en como una comunidad que ama a Dios y desea al Espíritu. El asunto, yo he encontrado que me ha ayudado mucho, este asunto de desear. La Escritura habla de deseo, la palabra griega epitumía, de diferentes maneras. Y Gálatas nos ayuda en ese asunto. Dice, mira, nosotros podemos desear asuntos de nuestra naturaleza pecaminosa o podemos desear el fruto del Espíritu, que son virtudes. Virtudes que comienzan con cosas tan básicas como gozo, paz, alegría, mansedumbre. Cosas que realmente nos traen tranquilidad para esperar que Dios actúe con su poder sobre aquello que nos sentimos que nos podemos dominar. Y ese asunto de Gálatas capítulo 5, por ejemplo, he encontrado que para el seguimiento de Jesús en la iglesia es vital, porque entonces no coloca cumpliste o no cumpliste, sino lo coloca sobre el asunto de lo estás deseando para ti. Muchas personas a quien yo he compartido la práctica pastoral, consejería pastoral y gente que me han pastoreado a mí, este asunto de desear y amar a Dios sobre todas las cosas está al corazón de las luchas. Yeah. Porque si yo me concentro solamente en la lucha, sin yo expresar mi deseo de amar a Dios,
entonces voy a caer en el legalismo. Pero si solamente pienso en amar a Dios solamente sin la ayuda de la comunidad que me recuerda, eres amado, eres aceptado, del amor de Dios nadie te puede separar, Romanos capítulo 8, entonces yo no vivo con la amenaza de que si yo cumplo o no cumplo, me van a sacar del redil. Al contrario, vivo con la libertad de que el Espíritu Santo está obrando a pesar de mis fallas. Oye, el hecho de que tú puedas arrepentirte y reconocer una falla es indicación de que el Espíritu Santo está en ti obrando. Así que si tienes, como ha pasado a mí en muchas ocasiones anteriormente, y a gente que yo he pastoreado, esta duda, no, pero es que si yo peco o pequé o estoy en una lucha de inconsistencia, tiene que ser que ya el Espíritu Santo se me fue de mi vida. No, puede ser que el Espíritu Santo te está llamando más duro a tu vida diciendo, ámame a mí, deséame a mí más de lo que deseas otras cosas. Y algo en mi trayectoria, ¿verdad? Porque estoy en total sintonía contigo de que lo que tiene que dispararse en mi vida para el cambio es desear. Desear a Dios, desear el cambio inspirado por el amor. Ahora, ¿qué despierta ese deseo? Sí. ¿Qué enriquece mi deseo y mi pasión y mi entrega de que, oye, ¿qué aumenta mi amor a Dios? Mi papá decía, cuando yo era muchacho, aunque yo tuve varias novias, yo como que me enamoraba de todas. Entonces, cuando me botaba una, porque casi siempre terminamos una relación porque la novia me daba bola negra, como decimos los dominicanos, que me botaba, ¿verdad? Yo me decaía y mi papá se la llevaba de una vez y se te botó la novia. La depresión. Y él me decía lo siguiente, para olvidar un amor, otro amor. Oye, qué consejo me daba el viejo mío. Búscate otra. Ay, Dios mío. Mi papá no era cristiano, para los que están escuchando, ¿verdad? Pero hay un principio ahí. Para olvidar un amor, otro amor. O sea, estoy cayendo constantemente en esto porque estoy amando a esto más que a Dios. Si la temperatura de mi amor a Dios y a Cristo crece lo suficiente como para yo ver esta otra cosa que me está llamando la atención, el poder del amor que le tengo a Dios es lo que va a sobrepasar la seducción de la vieja novia que me da la vuelta. Tú sabes cuando la novia de antes te da la vuelta. O para aquello que el novio de antes también. Sí. Y como que te despierta. Es porque algo anda mal con la que tienes, ¿verdad? Bueno, si mi amor a Dios está caliente, está incrementando, eso es lo que me da la fuerza a mí para decir a toda otra seducción. No, de nuevo, no es no por cómo me veré. No es no porque tengo miedo a las consecuencias de lo que eso me puede traer. No es no a nada de eso, sino no porque amo a Dios. ¿Cómo crece mi amor a Dios? Ahí está, en la obra del Espíritu. En la obra del Espíritu, sí. Esto fue lo que entendí. Así. En mostrarme cada día más y más y más profundamente el amor que Dios me tiene demostrado en Cristo Jesús. Recuerdo una gráfica que dibujó un amigo que se llama John Thomas, que fue un mentor mío por un tiempo, profesor. Y él dibujaba una gráfica y él decía, imagínate que la vida cristiana es reconocer, o sea, la manera en que tú vienes al cristianismo, que tú reconoces que Dios es santo y tú eres un pecador y tú estás separado de Él, y la cruz de Cristo, Él murió en la cruz para cerrar la brecha entre la santidad de Dios y tu pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El crecimiento, la santificación, el proceso de santificación, el proceso de madurez, es que yo voy entendiendo que Dios es aún más santo de lo que yo pensaba. Así es. ¿Verdad? Sí. En la medida que me acerco a la palabra, entiendo a Dios, tengo una relación con Dios. Espérate, yo pensaba que era santo, pero Él es más santo cada día. Pero ¿qué crece más también? Mi conciencia de que yo soy más pecador de lo que yo me imaginaba. Los pecados, o sea, cuando yo descubro los pecados, la esencia del pecado, que es darle la espalda a Dios,
Aún cuando estoy obedeciendo a Dios, yo puedo estar dándole la espalda a Dios. Sí. Porque estoy obedeciendo a Dios para yo justificarme a mí mismo. Sí. ¿Verdad? Cuando yo entiendo los pecados del corazón, entonces la brecha entre la santidad de Dios y mi pecado se hace cada día más grande, más grande, más grande. ¿Y cuál es el problema? Cuando yo trato de llenar esa brecha con cosas hasta buenas, pragmáticas, consejos, leyendo la Biblia, orando, yendo a un retiro, yendo a un consejero, buscando una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, adorando y perdiéndome en la adoración, y ahora está la modalidad de quitarse el zapato, como, no sé, o sea, ahora esa es la modalidad para sentir más la presencia de Dios. Todo, bien, trato de llenar ese vacío con todas esas cosas, algunas de ellas muy buenas. Claro. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el renuevo que produce el Evangelio? El Espíritu Santo hace que la cruz se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y siempre es Cristo y su obra en la cruz. La suficiencia de quién es Él. El hecho de que Él es mi sustituto, Él es mi justicia, Él es mi santificación, Él es mi Salvador, se vuelve cada vez más real, más profundo. Y mi transformación es que cada vez descanso más en la suficiencia de Cristo. Cada vez creo más profundamente en quién es Él y lo que Él hizo por mí. Cada vez entiendo más plenamente quién soy en Cristo. Y eso es lo que dispara el amor. Yo prediqué este domingo pasado de que Jesús... Yo estás predicando ahora y está bueno. ¿Verdad? Estoy predicando. Amén, amén. Oh, bueno. dale, dímelo. Prediqué este domingo y hablé de la gran comisión de que Jesús nos mandó a predicarla a todo el mundo, ¿verdad? Pero consciente yo de que puedo estar animando a la gente a salir a cumplir, a vivir en misión por una razón equivocada. Claro. ¿Verdad? Consciente, siempre estoy consciente de eso. Mencioné la gran comisión en Juan capítulo 20. Sí. En Juan capítulo 20 el Señor, ellos tienen un miedo, están escondidos, están a puerta cerrada. Jesús se le aparece, Jesús resucitado. Y le dice, pasa a ustedes. ¿Y qué hace inmediatamente? Le muestra las manos y su costado. Le muestra la mano y su costado. Y dice que se llenaron de una alegría tan grande. Y él vuelve y le dice, pasa a ustedes. Y después que hace eso, él le dice, como el Padre me envió, yo los envío. Fíjate algo interesante ahí. Jesús le está mostrando las cicatrices de su amor por ellos. No, o sea, yo sé que en la apologética decimos, mira, Jesús le está dando evidencia empírica de que resucitó de los muertos. Bueno, si es eso, no entiendo la alegría. Porque la alegría que nace ahí es una alegría de pasión. La respuesta no fue como, oh, sí, la resurrección es real, señores, vamos a proclamarla. No, fue una contentura que le entró a ellos. ¿Por qué? Porque están entendiendo el amor de Jesús. Mira lo que me costó. Qué interesante. N.T. Wright dice que esas heridas van a estar por toda la eternidad. Siempre Jesús mostrándonos sus heridas, sus heridas, para recordarnos siempre lo que le costó el que yo esté ahí. Oye, ese amor, cuando yo entiendo, por eso es que el cambio, lo principal del cambio es afirmar mi identidad en Cristo. Cada día confiar más y más y más. Profundizar en mi creencia. Luchar con mi incredulidad de no descansar en ese amor. Porque siempre queremos como ganármela. Es como, tengo que ganarme, tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. No. Nada. Descansa en los brazos de un Dios que nos ama tanto, que esa cruz es suficiente. Lo fue para tú venir a la fe y lo será por toda la eternidad. Mirar esa cruz es lo que alimenta el cambio en mi vida. Robert, también te escucho entonces decir, como tratar de decir en otras palabras que el amor precede todo gesto de obediencia. Sí. Pero si nosotros giramos eso y decimos que la obediencia es lo primero ante todo, entonces el agotamiento y la frustración es lo único que nos espera. Cambia el orden y la vida se hace miserable. Amamos porque Dios nos amó primero
no para ganarnos el amor de Dios. En nosotros responder al Evangelio, la Escritura dice que en arrepentimiento el Espíritu Santo nos regenera, nos une a Cristo. Esa unión se presenta como un revivir del Espíritu. Somos resucitados juntamente con Cristo, una experiencia que comienza ahora, terminará cuando Jesucristo vuelva a renovar todas las cosas. Anhelamos los deseos del Espíritu. Yeah. Anhelamos no anhelar los deseos de la carne o de la naturaleza. Porque es como la vieja novia que aparece. Exacto, ¿no? Pero la muestra de que podemos luchar realmente y tener victoria es que no estamos bajo la constante amenaza de que Dios nos saca de su pueblo, sino bajo la constante seguridad de que la obra de Cristo está completa y que nada nos puede separar del amor de Dios, como dice Romanos capítulo 8. De hecho, Pablo se atreve a decir que ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Potestades, principados, sufrimiento, lo alto, lo profundo. Menciona básicamente todas las posibles cosas lógicas que uno pudiera decir. Pero entonces a veces nosotros decimos, no, yo soy más poderoso que ese amor. Sin embargo, el Evangelio nos ha seducido de tal manera que cuando el amor precede la obediencia, entonces el Espíritu Santo nos permite experimentar esas victorias poco a poco. Ahora, tú ya mencionaste justificación. Justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara inocentes por los méritos de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo, aplicado a nosotros, aceptado mediante la fe. Y la santificación es lo que sucede cuando estamos en ese proceso de transformación que nos toma toda la vida, claramente. Y sí, hay muchas evidencias, hay fruto del Espíritu que queremos demostrar, pero el fruto del Espíritu en sí mismo y solamente no es evidencia de que estamos amando a Dios. Sí. Y entonces me viene la pregunta, ¿verdad? Porque son verdades que confesamos y alimentamos, pero ¿cómo identifico? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo puedo examinar? Cuando hago un autoexamen y le pido al Espíritu de Dios, examina mi corazón, Señor, ¿estoy viviendo descansando en el amor de Dios o no? ¿Sabes? Como pastores, hay pastores que nos están viendo en este espacio o escuchando, si nos están escuchando en el carro ahora mismo o en la cocina, donde estén, ¿verdad? Pero tú sabes las veces, o sea, algo que me ayuda a mí es, ¿qué estoy usando para sentirme que soy justificado? Okay. Como pastor, por ejemplo, el domingo doy un mensaje y se acerca la gente y, wow, pastor, qué mensaje. Wow, me habló, el Señor me habló. Man, tú eres un predicador. Wow, qué predicador, man. Tú eres un ungido de Dios. Wow. Y los halagos que vienen naturales. Vienen esos comentarios y tú te sientes, obviamente te sientes bien, gracias a Dios porque me usaste. Y el domingo que no se te acercó nadie, que tú sabes que la gente está evitando verte para no decirte qué disparate de mensaje tú acabas de decir, no entendí nada de lo que tú... Gracias a Dios, una de las personas que usa el Espíritu Santo en mi vida para bajarme los humos es mi esposa, porque a mucha gente me halagan por mi mensaje y llega mi esposa a la casa y dice, y ese mensaje estaba medio confuso, sí. Tú no estabas como claro. Bueno, ¿qué pasa cuando tú mismo sabes que no hiciste un buen trabajo y llega el lunes y te deprime? ¿Qué pasa cuando plantador de iglesia, tú plantas una iglesia, tú estás haciendo todo el trabajo y de repente tú tienes 2 años luchando en eso, tratando de sostener, y de repente viene otro líder y planta una iglesia, viene con más recursos y de repente esa iglesia está creciendo al punto de que el músico que tú mismo discipulaste ahora se va para allá porque le pagan un salario. Sí. ¿Y cómo te sientes tú cuando el otro está teniendo más éxito que tú en un esfuerzo ministerial y la iglesia de la esquina está más grande que la tuya? ¿Cómo te sientes? Entonces, hago esas comparaciones porque yo lo he vivido como pastor. Y empieza la envidia, la inseguridad, te sientes ameno, hasta te deprimes. Oye, síguele el hilo a esos sentimientos, porque esos sentimientos te van a llevar a que no estás descansando en quien eres en Cristo Jesús,
para sentirte justificado. Estás tratando de usar el ministerio para justificarte. Sí. Estás tratando de usar el que eres un buen padre para justificarse. Tú sabes la lucha que cogen los hijos porque los padres se esfuerzan tanto de mostrar que son buenos padres, manteniendo a sus hijos en línea, yendo a la iglesia con ellos. Y cuando uno de esos muchachos, por alguna razón, decide no quiero ser cristiano o me desvío de la fe, lo que controla al padre o a la madre, eso, se llenan de ira, quieren controlar, quieren justificar delante de las demás personas. No, lo que pasa es que, tú sabes, o pelean con Dios. Señor, yo instruí al niño en tu camino y tú dijiste que nunca se apartará de él. ¿Qué está pasando? Estoy justificándome, estoy vistiéndome de mi propia justicia para sentirme que soy alguien, para sentirme seguro. O sea, esas son las maneras en que yo descubro que no estoy descansando en Cristo, para yo sentirme que soy alguien. No estoy descansando en Jesús para sentirme que soy amado, independientemente de todo eso, sino en estas otras cosas. ¿Y qué hago cuando identifico eso? Pero ¿cómo descubrimos que estamos actuando en base a descansar en la obra de Cristo en vez de descansar en mi propia justicia? Y parte de descansar en la obra de Cristo, como mencionas, es disfrutar con fe y expectativa los medios de gracia. Uh-huh. La predicación de la palabra, la adoración en comunidad, la humilde recepción de los sacramentos o las ordenanzas, el anhelo porque Dios haga siempre más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios no trabaja, al menos como es descrito en la Escritura, en correspondencia estricta a nuestras obras. Si eso fuese así, entonces aquella persona que es legalista, la victoria más grande del mundo. Dios trabaja mucho más en exceso a nuestras obras, ya sean buenas obras o obras de falla o obras de acuerdo a la carne. Ese exceso es lo que nos mantiene como hijos e hijas de Dios unidos a Cristo, porque Dios siempre va a actuar más allá, mediante su palabra, mediante la predicación, mediante los sacramentos y mediante tanta actividad de Dios a través de gente en comunidad, en coinonía, juntos, para mantener nuestra hambre de amarle a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, y claro, todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado, siempre y cuando nos apuntan hacia Cristo. Así. ¿Verdad? Porque yo puedo leer la Biblia y volverme más legalista y insoportable. ¿Verdad? Juzgativo. Los fariseos sabían Biblia de arriba abajo. Así es. Yo puedo orar y ser más legalista que, tú sabes. Hay la oración legalista. De hecho, Jesús dijo, cuando oren, no oren. Como... O sea, Jesús asumía que estamos orando y dijo, no oren de esa manera. No oren para tratar de justificarse delante de Dios, creyendo que por sus lindas oraciones ustedes están mejor que Dios o van a manipular a Dios. No podemos estar orándole. Entonces, los medios de la gracia que nos apuntan y nos llevan a descansar en la gracia, nos llevan a descansar en la suficiencia de Cristo. Leer la Biblia de manera cristocéntrica, que es uno de los episodios que vamos a tener en el futuro. La oración como hijos, no como esclavos. Así es. Como nos enseña el Padre Nuestro. Hablando de Dios no como un esclavo tratando de ganarse el favor de Dios, sino de su amo, sino como un hijo que descansa en los brazos de su Padre, Padre Nuestro, ¿verdad? La comunión con los hermanos, donde hay un contexto de transparencia y apertura. Así es. Porque ya no tenemos que esconder nuestras faltas. Podemos ser honestos con nuestras luchas, sabiendo que no me van a juzgar ni me van a condenar, sino que un mendigo me va a decir, un mendigo a otro mendigo, ¿dónde consiguió pan? Eso es una comunión sanadora. Entonces, una comunidad sanadora y una liturgia que me centra en Cristo. Tú sabes la liturgia y los cultos que hay ahora que son ensimismados, que lo que hacen es alimentar más la confianza en uno mismo. Yo escucho mensajes y sermones donde el héroe de la historia soy yo y no Cristo. Sí. Apuntando, o sea, como si Jesucristo nunca existiera, ¿verdad? Entonces, todos esos medios de gracia que me señalan hacia Jesús, todo lo que me lleva a descansar en Jesús, alimentarlo constantemente. Y eso es parte. Uno de los episodios que quiero que tratemos es ¿qué hago cuando descubro que no estoy amando a Dios como debo amarlo?
el proceso del arrepentimiento. Y cuando en ese proceso descubro los ídolos del corazón. Eso es para otro episodio. Wow, ha habido mucho que digerir, que meditar en este episodio. Quiero recordarte que si tú estás conectándote con nosotros a través, por ejemplo, de Spotify, puedes mirar allí, hay una pregunta, hay una encuesta, puedes comentar en YouTube. Así que ya sea que vas a Spotify y participas en la encuesta o comentas en YouTube, también nos ayuda a ver cómo estás tú también procesando. ¿Cómo tú has visto la renovación del Evangelio en tu vida? ¿Cómo el Evangelio renueva? Nuestra oración para ti, para nosotros mismos, es que precisamente el Espíritu de Jesús, aquel que aumenta nuestra hambre y sed de Él, hambre y sed de su amor y de su justicia, esté con nosotros y nos ayude a crecer como testigos fieles. Y como siempre queremos darle un par de recursos. Uno de ellos es el libro El Dios Pródigo del autor Tim Keller, que fue un mentor nuestro, que también viene en video. Y hay otro... otro buen libro, Teología de la Santificación, la espiritualidad del cristiano, por mi amigo Leopoldo Sánchez. Teología de la Santificación, la espiritualidad del cristiano. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.